Hola y bienvenidos. En este video vamos a explicar una sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 12 de mayo de 2025, correspondiente al recurso de suplicación número 770 de 2023. En esta resolución el tribunal analiza si una beneficiaria del ingreso mínimo vital debía devolver determinadas cantidades que la Administración consideraba indebidamente percibidas. El caso es relevante porque aborda una cuestión frecuente en materia de prestaciones sociales. ¿Qué ocurre cuando una persona recibe una prestación durante varios años y posteriormente la Administración revisa el expediente y reclama la devolución de las cantidades pagadas? La sentencia concluye que, cuando el error es atribuible a la propia Administración y la persona beneficiaria actuó de buena fe, no puede imponerse la devolución si ello supone una carga excesiva para el ciudadano. La demandante comenzó a percibir el ingreso mínimo vital tras una resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social de fecha 9 de junio de 2021. Esa resolución reconocía el derecho a la prestación con efectos desde el 1 de junio de 2020 y con una cuantía mensual de 469 euros con 93 céntimos. Posteriormente, el 27 de diciembre de 2021, el Instituto Nacional de la Seguridad Social dictó una nueva resolución tras recibir información de la Agencia Estatal de Administración Tributaria relativa a los ingresos del ejercicio 2020. En esa resolución se mantenía el derecho a la prestación, pero se fijaba una nueva cuantía mensual de 346 euros con 73 céntimos, con efectos desde el 1 de enero de 2021. Es importante entender que el ingreso mínimo vital es una prestación de carácter no contributivo creada para garantizar un nivel mínimo de ingresos a personas en situación de vulnerabilidad económica. Para determinar si una persona tiene derecho a esta prestación, el Instituto Nacional de la Seguridad Social analiza los ingresos y el patrimonio del solicitante utilizando principalmente los datos fiscales que facilita la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Por ello, cuando la Administración reconoce la prestación lo hace basándose en la información disponible en ese momento, información que posteriormente puede ser revisada si aparecen nuevos datos fiscales o si se detectan discrepancias entre los ingresos declarados y los registrados en las bases tributarias. En este caso concreto, la beneficiaria había aportado la documentación exigida por la Administración para acreditar su situación económica y personal. La resolución inicial de reconocimiento del ingreso mínimo vital generó una expectativa legítima de que la prestación estaba correctamente concebida. Este elemento es relevante porque en el ámbito del derecho de la seguridad social, cuando la Administración reconoce una prestación tras examinar la documentación aportada por el ciudadano, se genera una presunción de legalidad del acto administrativo que normalmente permite al beneficiario confiar razonablemente en que la prestación que está recibiendo es correcta y conforme a derecho. El 25 de febrero de 2022, el Instituto Nacional de la Seguridad Social notificó a la beneficiaria que se había producido un error técnico en la comunicación anterior relativa a una paga única, indicando que la cuantía correcta abonada era de 88 euros con 20 céntimos. Sin embargo, años después comenzaron las revisiones administrativas. El 22 de diciembre de 2022 se dictó una resolución por la que el Instituto Nacional de la Seguridad Social decidió extinguir la prestación con efectos desde el 1 de enero de 2022, tras recibir nuevos datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria correspondientes al ejercicio 2021. Posteriormente, el 29 de junio de 2023, la Administración concluyó que durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021 la beneficiaria había percibido 5.515 euros, con 96 céntimos cuando, según el cálculo administrativo, debía haber percibido 4.160 euros con 76 céntimos. Por ello reclamó la devolución de 1.355 euros con 20 céntimos. Estas actuaciones administrativas reflejan el sistema de control periódico que la Administración aplica a las prestaciones asistenciales.
El Instituto Nacional de la Seguridad Social revisa periódicamente los datos fiscales de los beneficiarios para comprobar si continúan cumpliendo los requisitos de vulnerabilidad económica exigidos por la ley. Cuando se detecta que los ingresos reales superan los límites establecidos, la Administración puede revisar el derecho a la prestación e incluso reclamar la devolución de las cantidades que considere indebidamente percibidas. Sin embargo, este mecanismo de revisión puede generar conflictos cuando las modificaciones en los datos fiscales se producen años después del reconocimiento inicial de la prestación. En estos casos, el beneficiario puede haber organizado su economía personal contando con esos ingresos y, por tanto, la reclamación retroactiva de cantidades puede producir un impacto económico significativo. Precisamente por este motivo, los tribunales suelen analizar cuidadosamente si la percepción indebida se debe a un comportamiento del beneficiario o, por el contrario, a un error o retraso imputable exclusivamente a la Administración. La Administración continuó revisando la prestación. Mediante resolución de 28 de junio de 2024, el Instituto Nacional de la Seguridad Social reclamó además la devolución de 4.071,09 euros correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de octubre de 2022. Posteriormente, el 6 de septiembre de 2024 se notificó formalmente a la beneficiaria la reclamación de deuda por la cantidad de 1.355,20 euros correspondiente al año 2021. En total, la Administración pretendía recuperar más de 5.000 euros. Estas resoluciones administrativas implicaban no solo la extinción del derecho a la prestación, sino también la obligación de devolver cantidades que, según el criterio del Instituto Nacional de la Seguridad Social, habían sido abonadas indebidamente. La normativa de la Seguridad Social establece que cuando una persona percibe prestaciones sin tener derecho a ellas, está obligada a reintegrar su importe, incluso aunque el error haya sido cometido por la propia Administración. No obstante, en la práctica judicial este principio se interpreta teniendo en cuenta las circunstancias concretas de cada caso. Los tribunales analizan factores como el tiempo transcurrido desde el reconocimiento de la prestación, el comportamiento del beneficiario, la existencia o no de ocultación de datos y el impacto económico que puede tener la devolución de las cantidades reclamadas. En contextos de prestaciones destinadas a cubrir necesidades básicas, como ocurre con el ingreso mínimo vital, estos factores adquieren especial relevancia. La beneficiaria presentó diversas reclamaciones previas frente a estas decisiones administrativas. Entre ellas, reclamaciones presentadas el 29 de diciembre de 2022, el 8 de junio de 2023, el 15 de agosto de 2023, el 16 de enero de 2024 y el 24 de febrero de 2024. En todas ellas solicitaba que se revisara el expediente, que se archivaran las reclamaciones de devolución y que se recalculara correctamente la prestación del ingreso mínimo vital. Al ser desestimadas estas reclamaciones, la beneficiaria acudió a la vía judicial. La reclamación previa constituye un requisito obligatorio antes de acudir a los tribunales en materia de seguridad social. A través de este procedimiento, el ciudadano solicita a la propia Administración que revise su decisión antes de iniciar un proceso judicial. En muchos casos, este trámite permite corregir errores administrativos sin necesidad de acudir a los tribunales, pero cuando la Administración mantiene su postura, el interesado puede presentar demanda ante el juzgado de lo social. En este caso concreto, la beneficiaria sostuvo que había existido un error en la valoración de sus ingresos y que la Administración no había motivado correctamente las resoluciones que exigían la devolución de las cantidades. También alegó que había aportado toda la documentación necesaria y que en ningún momento había ocultado información sobre su situación económica. Estos argumentos serían posteriormente analizados por el órgano judicial para determinar si la reclamación de devolución era o no conforme a derecho. El Juzgado de lo Social número 1 de Madrid dictó sentencia el 28 de febrero de 2025. En esa sentencia estimó íntegramente la demanda de la beneficiaria.
El juzgado declaró la nulidad de todas las resoluciones administrativas dictadas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social entre los años 2022 y 2024. Además, estableció que la demandante no tenía obligación de devolver ninguna de las cantidades reclamadas y que debía percibir las cantidades que se hubieran dejado de abonar desde la solicitud de la prestación. La decisión del juzgado de lo social se basó fundamentalmente en la valoración de la conducta de la beneficiaria y en la forma en que la administración había gestionado el expediente. El tribunal consideró que la demandante había actuado de buena fe y que había facilitado toda la información requerida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social para comprobar su situación económica. Por tanto, no podía afirmarse que hubiera existido fraude, ocultación de datos o conducta negligente por parte de la beneficiaria. Asimismo, el juzgado tuvo en cuenta que la administración había tardado un periodo considerable de tiempo en revisar la situación y en reclamar las cantidades. Este retraso administrativo generó una situación en la que la beneficiaria había estado percibiendo la prestación durante varios años confiando en que su reconocimiento era correcto. Desde la perspectiva judicial, esta circunstancia resultaba especialmente relevante para valorar si la devolución exigida por la administración era proporcionada. Frente a esta sentencia, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social interpusieron un recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia. En el recurso se alegaba que la normativa de la Seguridad Social obliga a devolver cualquier prestación percibida indebidamente, incluso cuando el error sea imputable a la administración. También se defendía que la entidad gestora actuó correctamente, ya que depende de la información fiscal remitida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria para comprobar los ingresos de los beneficiarios. El recurso de suplicación es el mecanismo que permite revisar las sentencias dictadas por los juzgados de lo social ante los tribunales superiores de justicia. A través de este recurso, la parte recurrente puede solicitar la revisión de determinados hechos probados o denunciar la incorrecta aplicación de las normas jurídicas por parte del juzgado de instancia. En este caso concreto, el Instituto Nacional de la Seguridad Social defendía que la legislación española establece de forma clara la obligación de reintegrar las prestaciones indebidamente percibidas, incluso cuando el error haya sido cometido por la propia administración. Según su argumentación, el sistema de prestaciones de la Seguridad Social se basa en datos fiscales que pueden actualizarse posteriormente, y cuando esos datos cambian, la Administración está obligada a revisar las prestaciones concedidas para garantizar que solo se benefician de ellas las personas que realmente cumplen los requisitos legales. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia analizó el caso teniendo en cuenta tanto la normativa española como la jurisprudencia europea. En particular, tuvo en cuenta la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos derivada del caso Kakarevich contra Croacia, resuelto el 26 de abril de 2018. Según esta doctrina, cuando una persona ha recibido una prestación por un error exclusivo de la administración y ha actuado de buena fe, exigir la devolución puede vulnerar el derecho al respeto de los bienes y supone una carga excesiva para el ciudadano. El tribunal señaló varias circunstancias relevantes. En primer lugar, la beneficiaria había facilitado toda la información requerida y no ocultó datos a la administración. En segundo lugar, tenía razones para confiar en que los pagos eran correctos. En tercer lugar, la administración tardó casi 3 años en revisar la situación y reclamar las cantidades. Y finalmente, se trataba de una prestación destinada a cubrir necesidades básicas de subsistencia, por lo que era razonable considerar que las cantidades ya habían sido utilizadas para gastos esenciales. La Sala recordó que el derecho al respeto de los bienes reconocido en el Protocolo número 1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos también puede verse afectado cuando una administración exige la devolución de prestaciones sociales percibidas de buena fe. En este tipo de situaciones, los tribunales deben valorar si la carga económica impuesta al ciudadano es desproporcionada en relación con el objetivo perseguido por la administración. En consecuencia,
El Tribunal Superior de Justicia consideró que exigir la devolución de las cantidades en este caso concreto supondría trasladar al ciudadano las consecuencias de un error administrativo que no había sido provocado por su conducta. Esta interpretación se alinea con la jurisprudencia europea que establece que los errores imputables exclusivamente a las autoridades públicas no deben corregirse a costa del ciudadano cuando éste ha actuado de buena fe y ha confiado legítimamente en la legalidad de los pagos recibidos. Por todas estas razones, la Sala de lo Social decidió desestimar el recurso presentado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y por la Tesorería General de la Seguridad Social. En consecuencia, confirmó íntegramente la sentencia dictada el 28 de febrero de 2025 por el Juzgado de lo Social número 1 de Madrid. Esto significa que la beneficiaria no debe devolver las cantidades reclamadas y que las resoluciones administrativas que exigían el reintegro quedan anuladas. El fallo del tribunal tiene un efecto directo sobre la situación jurídica de la beneficiaria, ya que elimina completamente la obligación de reintegrar las cantidades reclamadas por la administración. Además, al confirmar la sentencia de instancia, se mantiene la declaración de nulidad de las resoluciones administrativas que habían extinguido la prestación y reclamado la devolución de las cantidades. Desde una perspectiva jurídica más amplia, esta decisión también refuerza la importancia del principio de confianza legítima en el ámbito de las prestaciones sociales. Este principio implica que los ciudadanos pueden confiar razonablemente en la estabilidad de las decisiones administrativas cuando han sido adoptadas tras un procedimiento formal y cuando el propio ciudadano ha actuado con transparencia y buena fe. Si te pareció útil esta explicación, comparte este video en tus redes sociales para que más personas aprendan a defender sus derechos. Si tienes dudas, cuéntanos tu caso en los comentarios. Gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima.